México de 1985. El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves, 19 de septiembre de dicho año. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, en donde se percibió a las 7:19, hora local. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de dicho país y de su capital, y superó en intensidad y en daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes. Ante la carencia generalizada en el país de una cultura de protección civil, de protocolos de acción y de recursos de toda índole para las grandes catástrofes, el Sistema Nacional de Protección Civil no se creó sino hasta el año siguiente, 1986, y el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, 10 años después, en 1996, cita requerida, y debido también a lo generalizado de la inacción y a la minimización de las consecuencias por parte del gobierno, encabezado a nivel federal por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, la situación vivida en las 48 horas siguientes al sismo fue de un caos generalizado, que se palió considerablemente cuando la propia sociedad civil comenzó a autoorganizarse en las acciones de rescate y asistencia de las víctimas y los damnificados. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. En cuanto a otros tipos de pérdidas, se ha calculado que económicamente fueron de unos 8.000 millones de dólares, que unas 250.000 personas quedaron sin casa y que aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las tareas de rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre, y la de remoción de escombros, incluso hasta 10 años después, 1995. Cita requerida en el 2017, aún existen campamentos derivados de estos dos sismos. Las consecuencias directas e indirectas del terremoto fueron de diversa índole, y abarcaron un sinnúmero de aspectos tanto de la Ciudad de México como del propio país. El alto número de víctimas y de heridos. La remoción de escombros y los esfuerzos de toda índole por lograr lo que en ese entonces se denominó vuelta a la normalidad. El cambio en el entorno urbano de diversas zonas de la ciudad, por la creación de nuevos inmuebles que reemplazaron a otros o que ampliaron los existentes. La creación de nuevos espacios públicos, como parques, plazas y complejos de edificios en los espacios que dejaron las construcciones derrumbadas. La mayor participación política de la ciudadanía. El surgimiento de grupos políticos y de organizaciones no gubernamentales. El cambio político, que generó una mayor democratización de la capital del país en 1993, con la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y la posibilidad de elegir a sus gobernantes en 1997. La modificación a nivel nacional de las legislaturas de construcción ya existentes, ajustadas a la realidad sísmica del país, y la creación de otras nuevas, tendientes a la cultura de prevención y de protección civil y de respuesta ante las grandes emergencias, además del desarrollo de la investigación en la prevención y estudio de la naturaleza sísmica mexicana. El terremoto en México 2017 se produjo a las 13:14 minutos, 40 segundos, hora local del martes 19 de septiembre de dicho año. La prensa destacó profusamente la coincidencia en la fecha de este sismo con la del terremoto ocurrido en 1985, que también sucedió un 19 de septiembre. Sin embargo, aparte de la fecha, no existe mayor relación entre ellos, pues el terremoto de 1985 tuvo su epicentro en la costa del estado de Michoacán a una profundidad de 15 kilómetros, mientras que el sismo de 2017 tuvo su epicentro bajo la superficie del país, donde el proceso de subducción ejecuta un tipo diferente de esfuerzos extensivos entre las placas de Cocos y la norteamericana. Específicamente, a este tipo de movimiento se le conoce con el nombre de sismo intraplaca. Este terremoto dejó cuantiosos daños en los estados del centro del país, a lo que algunas firmas independientes han cifrado las pérdidas entre $4.000 y $8.000 millones.
Principalmente dejó más daños en la Ciudad de México, ya que es la entidad donde se concentró el mayor número de víctimas mortales debido a la densidad de población y la estructura del subsuelo que amplifica las ondas sísmicas, debido a que la ciudad se encuentra sobre el suelo fangoso de lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. Por primera vez desde la instalación de la alerta sísmica en la ciudad, esta no sonó momentos antes para prevenir a la población y realizar evacuaciones. La alerta se activó hasta pasados 11 segundos de iniciado el sismo justo cuando las ondas alcanzaron la ciudad, lo que no permitió una evacuación completa. Esto se debió a la cercanía del epicentro a la Ciudad de México, separados por tan solo 120 kilómetros. En Morelos, la zona en torno al volcán Popocatépetl y el sureste del estado presentó los mayores daños, siendo Jojutla una de las localidades más afectadas. Por el lado de Puebla, la Mixteca, la región de los valles de Izúcar y Atlisco, y el centro histórico de la ciudad de Puebla registraron importantes afectaciones. Tectónica y sismicidad en Puebla y Morelos.